Empecé a ir a unas fiestas en donde yo veía jóvenes felices, desinhibidos, cantaban canciones al tiempo, gritaban, se abrazaban y yo lo veía como eso es lo que yo estoy buscando. Empezando los años 90, Carolina Uribe estaba atravesando varias tormentas en su vida. Llevaba mucho tiempo sintiéndose, como dice el comercial, en el lugar equivocado, estudiando una carrera que no le gustaba y con una familia que sentía como si no fuera la suya. Por eso la rumba y ese éxtasis de felicidad que trae empezó a llenar algunos vacíos que tenía, pero también fue la puerta de entrada a un mundo que la llevó a la ruina. Yo siempre fui una rebelde sin causa. Para mí, en la vida hay que probar todo. Es un lema que me pegaba bastante. Ahí probé la cocaína. Me gustó, yo no puedo negar que tuve una sensación espectacular, que no se volvió a repetir nunca. Y pues ahí entro en un mundo oscuro, buscando la felicidad, amar y ser amada. Y pues no fue así, no pasó. Esa plenitud que sentía Carolina se desvanecía al cabo de un rato, y cuando apagaban la música, todos se iban a sus casas y al día siguiente amanecía vacía y en un hueco cada vez más profundo. Pero pronto sentía ganas de volver a esa felicidad efímera, hasta que empezaron los campanazos. Se fue de la casa de sus papás, abandonó la universidad y sus faltas en el trabajo eran muy frecuentes. Ahí viene lo que ocurre a muchos y es que cambiamos las prioridades. Entonces todo lo que yo me ganaba me lo gastaba en rumba, en droga, en sexo, en alcohol y pues no tenía para el arriendo y pues por eso le robaba a mi abuela. Robarle a su propia familia para seguir rumbeando y consumiendo ya era grave, pero Carolina estaba todavía muy lejos de tocar fondo. Todos los días esperaba con ansiedad el momento de verse con sus amigos. A veces era en discotecas, otras veces en la calle. Por supuesto, nunca faltaban las drogas. Cocaína, marihuana, trago, en fin, un cóctel que lentamente la estaba matando, pero que quedaba oculto por la falsa plenitud que sentía. Empecé a tener pésima fama, me empezaron a echar de todas partes, cosas así de tristes. Eso se llama tocar fondo. Pero mi último fondo final fue vivir en la calle. Vivir en la calle, 7 meses. En este episodio, Carolina Uribe nos cuenta su vida durante 20 años a la deriva, marcada por las adicciones, sobredosis y el rechazo y el miedo a morir en las calles de Bogotá. Soy María Elvira Arango y esto es ¡Qué locura!, un podcast sobre salud mental para hablar de lo que no se habla. Este es Un Lugar Seguro. La historia de Carolina con las adicciones empezó mucho antes de la universidad. De hecho, fue en su infancia, una época que recuerda con algo de amargura. Tuve una relación difícil con mi mamá. Entonces yo crecí sintiendo que ella no me quería. Entonces yo solita me sentí rechazada hacia un lado y cuando entré al colegio hice parte de las rechazadas. Y pues eso es duro. Con el tiempo nacieron sus dos hermanos, y aunque se sentía feliz por tenerlos en casa, también se sintió desplazada, y esa sensación de rechazo jamás la abandonó. El único espacio seguro que tenía era con su abuela, que de cariño llamaba Nena. Con ella disfrutaba todos los paseos, salir a caminar y las historias que le contaba. Pero esas eran pequeñas ráfagas de felicidad. Todos los días y en prácticamente todos los lugares donde estaba, incluyendo el colegio, Carolina se sentía como un bicho raro. Veía a los grupos de niñas que hablaban sobre los planes después de las clases y sobre los amigos que les parecían lindos. Era como un mundo muy lejano al suyo. Y ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta que las niñas que son populares se emborrachan a escondidas y cuentan la historia felices. Entonces lo que yo dije fue, para ser feliz me tengo que emborrachar. Yo siempre fue buscando la felicidad, buscando amar y ser amada, buscando encajar, y yo pensaba que estaba afuera.
Por eso un día quedó de reunirse con una compañera después del colegio para emborracharse a escondidas. Lo hicieron en la casa de su amiga. La mamá tenía un pequeño bar en la sala lleno de aguardiente y ron. Nosotras que queríamos ser era felices, pues revolvimos el guaro con el ron y nos lo tomamos hasta el fondo. Nos vomitamos, nos emborrachamos, yo me enlaguné, ella no. Unas horas más tarde, la mamá de Carolina llegó por ella y la vio tirada en el suelo de la casa con la ropa aún manchada de vómito y semi-inconsciente. Aunque la castigaron unos días, nunca hubo una charla profunda sobre el trago y sus peligros. Carolina cree que sus papás tenían miedo a enfrentar el tema porque ellos mismos tenían ya una relación tóxica con el alcohol, que justificaban diciendo que era cosa de fiestas y solo de fines de semana. Por eso, a medida que pasaron los años, tomar trago se hizo completamente natural para ella. El siguiente paso que yo doy es las fiestas de 15 años. En mi época, años 80, pues eso uno iba vestido a la última moda. Entonces yo pensaba que disfrazada detrás de ese vestido del mechón de Alf, de las sombreras, no se notaba que yo me sentía tan gorda, tan fea, tan rechazada, tan rota. Y ahí yo me acuerdo perfecto que siempre había meseros pasando cócteles, mesas con todos los cócteles. El coctelito suave era vodka con jugo de naranja. Hoy Carolina tiene clarísimo que, como a muchos, el sabor del trago nunca le gustó. Lo que le atraía era la sensación, lo que sentía cuando tomaba. Ella lo describe como un calor que le bajaba desde la primera copa de la cabeza hasta los pies. Le hacía sentir más segura, menos rechazada. Pero en ese momento, en plena adolescencia, no podía diferenciar una cosa de la otra. No importaba que ningún muchacho la sacara a bailar. Ella seguía tomándose esos cócteles de naranja y vodka como si fueran agua. Y un rato más tarde, perdía la conciencia. Entonces lo que me pasaba a mí era que seguramente la cabeza me decía, estás tan chévere, toma más. Entonces desde los 15, yo soy esa niña que se vomita, se emborracha y queda tirada en el piso. Yo ni siquiera recuerdo la preocupación de nadie. Yo me acuerdo desde esos momentos tan horribles, con ese malestar, tirada en un baño. Sin saberlo, ya en ese momento, el trago pasó de ser un escape, una diversión, a una adicción. En cada fiesta se proponía tomar un poquito, solo lo suficiente para quedar prendida y disfrutar de la rumba, pero era imposible porque ella no tenía límites y siempre terminaba igual. Yo no podía parar. Además, yo nunca supe tomar despacio. Los datos revelan que en Colombia las personas empiezan a tomar trago más o menos desde los 13 años. Pero no llegan al trago escondiéndose, como le pasó a Carolina en su primera borrachera, sino que usualmente lo tienen a la mano. Es más, muchos suelen tomar en compañía de sus papás. Y puede sonar obvio, pero es que se pierde de vista que el alcohol tiene efectos gravísimos en la salud, sobre todo en los niños. Afecta su aprendizaje, daña la memoria y también algunos órganos como el corazón y el hígado, entre varias consecuencias más. El contexto también juega un papel clave, porque muchos empiezan a tomar para sentirse grandes y lo que ya se sabe con certeza es que es muy probable que del alcohol pasen a otras sustancias. Así le pasó a Carolina. Cuando yo entré a la universidad, probé las drogas más fuertes, probé la cocaína y ya yo todos los días, tomaba, consumía cocaína y marihuana. Apenas se graduó del colegio, armó maletas y se fue de la casa. No fue difícil tomar esa decisión porque en su cabeza pensaba conseguir un trabajo y entrar a estudiar finanzas en la universidad. Pero tardó muy poco en darse cuenta de que el plan no era tan sencillo. Y ahí tengo temas complicados porque me voy a vivir a la casa de una viejita que cierra con llave la casa y yo llego borracha y la casa está cerrada y no tengo cómo entrar. Además, cuando consumía mucha cocaína no podía dormir en una habitación
esperando que amaneciera para ir a trabajar. Muchas veces no llegué al trabajo. No, horrible. Con ese ritmo frenético, la plata empezó a escasear cada día más. Carolina trataba de conseguir trabajos en lo que fuera, secretaria, vendedora o auxiliar, pero apenas duraba unas semanas y la despedían. A veces se quedaba sin desayunar o almorzar. Otras veces no tenía ni para el transporte y más adelante no le alcanzaba para pagar el arriendo. Pero siempre encontraba la forma, eso sí, para tomar y para consumir, así tuviera que robar. Empecé a robarle a mi abuela. Y mi abuela me dijo que ya no quería ser más mi abuela cuando me descubrió. Me pareció que estaba exagerando. Yo dije, yo vengo y le pido perdón un día de estos y me perdona. Y años después la busqué para pedirle perdón y tenía Alzheimer y no me reconoció. Entre el 2013 y el 2020, según el Observatorio de Drogas de Colombia, se reportaron 28.541 muertes asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. El DANE reportó 222 defunciones por sobredosis en el año 2019. Ese es uno de los riesgos más grandes que existen cuando se consumen drogas al ritmo de Carolina, la sobredosis. Cuando el cuerpo recibe más sustancias de las que puede manejar, ocasiona desmayos, problemas respiratorios y cardíacos y, en los peores casos, la muerte. A pesar de las lagunas y los vacíos que tiene, Carolina recuerda con miedo una ocasión en la que estuvo al borde de la muerte. Éramos 5 personas que estábamos entrando a un bar y nos comimos una pastilla, un éxtasis. Yo terminé tirada en el baño, en el piso del baño más horrible que yo estaba en mi vida, vomitando sin parar. Como una hora debí vomitar y después me empezó a salir espuma por la boca y yo empecé a convulsionar. Y nadie hizo nada por mí. Ningún ser humano me rescató. Y según mis cálculos, convulsioné 4 horas. Por esa misma época, conoció a un panameño y se entendieron tan bien que al poco tiempo se fueron a vivir a Ciudad de Panamá. En cierta forma, Carolina pensó que ese cambio de vida podía marcar un antes y un después, o al menos ayudarla a bajar el consumo de drogas. Pero al llegar allá, nada fue como lo imaginó. Y cuando llegué a Panamá, él estaba borracho, entonces yo dije, no puede ser, yo voy a salvarlo a él, y qué va, terminé yo consumiendo. Y a mí se me despertó la enfermedad, que es incurable y progresiva, más fuerte, a pedirme drogas más fuertes. En Panamá había crack, me fumé todo el crack que me cupo. A pesar de los momentos de rechazo que enfrentó Carolina cuando era niña, siempre se ha sentido una mujer atrevida, dispuesta a correr riesgos y a llegar hasta el límite. Como ella misma dice, eso pudo haberla llevado muy lejos para sacar adelante una carrera, pero por el contrario, la empujó a los excesos. Hay personas a las que les da miedo consumir otras cosas. A mí no, o sea, yo ya estaba lista para probar lo que fuera. Lo que yo no he probado en la vida es porque no me lo ofrecieron. Esa era su filosofía cuando vivía en Panamá. Pero de tanto empujar los límites y tentar la suerte, un día recibió un golpe muy fuerte. Y un día a las 3 de la mañana me fui en el carro a La Hoya a comprar drogas y llegó la policía. Pues colombiana, borracha, drogada, comprando drogas. Mi pasaporte además estaba vencida, la visa de turista. Me llevaron a la cárcel. La incertidumbre sobre lo que iba a pasar no la dejaba dormir en las noches, pero era sobre todo la abstinencia lo que más la desesperaba. Al cumplir un mes detenida, la dejaron libre y regresó a la casa de su novio, pero ahí la estaba esperando la familia y le dejaron claro que debía regresar a Colombia porque no estaban dispuestos a acogerla ni un día más. Así que Carolina volvió al país como pudo y muy pronto también a anestesiarse con sustancias y fiestas interminables. Yo estaba en un lugar donde había muchas drogas y estaban rotando un bareto, y cuando llegó a mí me lo fumé y no era un bareto. Era lo que llaman un pistolo, que es un cigarrillo con bazuco. Y ahí quedé enganchada. El bazuco o el susto, como también lo conocen, es una droga muy tóxica que se hace a partir de los residuos de la cocaína. Cuando alguien fuma,
tiene una sensación de euforia por muy poco tiempo, que después desaparece y llega la urgencia de consumir de nuevo. Y esa ansiedad por conseguir más fue la que la llevó a tocar fondo. Ya llega un punto en donde también consumí mucho bazuco y quedaba tiesa, o sea, las mandíbulas me quedaban tiesas. No podía casi ni pasar saliva, no podía ni hablar. El bazuco lo conseguía en el centro de Bogotá. Por eso se fue a vivir a una pensión en el barrio Santa Fe, una zona asociada a la prostitución y el consumo de drogas. Todavía se le conoce como la olla de la Plaza de Toros. Cuando no estaba fumando y drogada, caminaba por las calles recogiendo cartones, madera y otros materiales que vendía como reciclaje. Claro, con esa plata apenas podía sobrevivir y cuando no le alcanzaba para la droga, les pedía a los otros habitantes de calle. Ella ya era una más. Pero eso es una ley que en la calle tú no le pides nada a nadie de los compañeros. Y yo les pedía, pero venga, pero deme, pero suelte, pero pásemelo. Y se asustaban más. Me iban a matar. Me querían matar. No pasó mucho tiempo antes de que la sacaran de la pensión porque no podía pagar más la pieza. Y cuando llegó ese momento, Carolina se enfrentó por primera vez a una vida sin casa, sin un techo ni un lugar donde acostarse para pasar el frío o la lluvia. Caminó algunas cuadras y se encontró con un personaje que apenas conocía de vista. Lo llamaban Muelas y le pareció buena gente. Lo saludó y le contó que la habían echado de la pensión, por lo que no tenía dónde dormir. Así que Muelas se levantó y le ofreció su cama, un par de cartones en el piso. Cuando estaba poniendo la cabeza en los cartones, sí pensé, estoy tocando fondo, esto me parece terrible, pero me acosté. Durante 7 meses deambuló por las calles. Se movía entre el Bronx, la Macarena y la Plaza de Toros. Cuando no reunía las suficientes monedas para comprar bazuco, le pedía prestado a Muelas o a Boris, sus amigos habitantes de calle también, que conoció en el centro. Algunos colombianos recordarán a Boris porque en el 2011 denunció a Hernán Darío Gómez, al Bolillo, entonces técnico de la Selección Colombia, por agredir a una mujer en el barrio La Macarena. Y fue también Boris el que le enseñó a Carolina las reglas básicas para sobrevivir en las calles. Y él decía, después de tal hora no puede pasar por esta calle, en esta llave es seguro que tome agua, en esa esquina puede hacer pipí. Y me respetó 7 meses. Sí dormí en cucharita con él, en el techo del planetario, que nos levantaron y nos quitaron. Además, porque yo me quería esconder, porque es que yo decía, a él no lo conoce nadie, a mí sí. O sea, donde baje la gente de la Macarena y me vean, entonces si él me arruncha y me tapa, yo no me veo. Yo me escondía en el andén detrás de un paraguas. Todo el mundo me veía. Pero Boris me cuidó. Para entender mejor cómo una persona puede engancharse de esa manera a una o a varias sustancias, hablamos con el doctor Augusto Chacón, especialista en dependencias. El consumo de sustancias y las problemáticas de adicción se dan inicialmente por experimentación. Entonces eso lo lleva posiblemente a que de pronto el paciente o el joven o el adicto se encuentre en una situación emocional vulnerable y encuentran en las sustancias esta clase de soluciones para poder llevar su vida de una manera mucho más tranquila gracias al consumo de sustancias. Según Naciones Unidas, más de 64 millones de personas en el mundo sufren trastornos relacionados con el consumo de drogas y entre las más populares están el cannabis, la cocaína y el éxtasis. Para el doctor Chacón, hay 2 formas básicas de determinar la adicción: cuando una persona no puede parar de consumir y cuando ese consumo afecta todas las áreas de la vida del consumidor y de su familia. Ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel académico, ya sea a nivel familiar, se empiezan a ver afectadas de una u otra manera. Dejo de hacer y dejo de producir o rendir realmente lo que regularmente hacía, todo relacionado directamente con el consumo de estas sustancias. Uno de los factores que más pesa a la hora de ayudar a un paciente con adicciones es la familia. Su rol para la recuperación es fundamental. Y muchas veces la familia se vuelve un agente determinante frente al hecho de que el paciente no pierda. Siempre lo están protegiendo, siempre lo están salvando, siempre lo están rescatando.
y eso juega en contra de la problemática de la adicción. Entonces, cuando dentro de nuestras familias detectemos una problemática de consumo, es importante, primero que todo, que busquemos a un profesional que nos ayude y que empecemos a cerrar puertas, porque si nosotros estamos esperando que él solo se dé cuenta de la problemática que tiene, va a ser muy difícil. Las personas consumen por deseo, por tristeza, por escapar de la realidad, por el dolor, por la ansiedad, o porque sí o porque no. Pero son muchos factores los que llevan a desarrollar las adicciones. Por eso es necesario un trabajo riguroso que logre identificar el fondo de cada paciente. La buena noticia, como dice el doctor Chacón, es que sí es posible superar las adicciones con una terapia adecuada. Es difícil, pero no es imposible. Hay luz al final del camino. Que tenemos que sacrificar, tenemos que esforzarnos para ayudarlos, es una cosa. Pero sí hay posibilidades. Yo tengo pacientes de 17 años de recuperación que están felices, recuperaron su familia, recuperaron sus profesiones, cosas como esas, y sí hay esperanza. Durante los 7 meses que estuvo en las calles, a Carolina la reconocieron algunas personas con las que salía de rumba. A veces la miraban perplejos o con lástima. Otros la insultaban. Pero lo que nunca se imaginó fue que sus hermanos, Marcelo y Verónica, llegaran a verla en ese estado. Desde hacía tiempo habían perdido todo el contacto. Marcelo pasó en su carro y me dio unas empanadas y me dijo, ojalá la metan a la cárcel, porque si la meten a la cárcel tiene dónde comer y dónde dormir. Y mi hermana me buscó, mi hermana pegó mi foto en la calle, yo me encontré con ella. Fue un encuentro fuerte. Me fui a la casa de ella, dormí, me bañé, comí, la robé y me fui. Otra vez a la calle. Y todo parecía que podía seguir igual, la vida entre la basura, fumar bazuco y comer cuando podía. Pero ver a sus hermanos abrió la puerta también a que se reencontrara con otras personas de su familia que podían ayudarla. Un día me acordé de mi tío Juan José, que es el hermano menor de mi mamá. Él siempre fue muy querido, yo llegaba a la casa de él y él, así fuera 5.000 pesos, me daba, me dejaba bañar, etcétera. Yo ese día fui y me acordaba de una novia que él tuvo cuando yo era chiquita. No me preguntes, pero ese día le pregunté por esa novia. Y él tampoco entendía porque me dijo, es que hoy voy a ir a donde ella, a ver un mundial de fútbol. Eso fue en el 2010. Se fueron a ver el partido y ahí se reencontró con la exnovia de su tío, que tanto recordaba. Carolina le contó a grandes rasgos su historia, desde las fiestas universitarias hasta la vida en las calles, y ella le ofreció un trabajo temporal en una bodega de ropa. Después de una semana trabajando ahí, Carolina le robó la plata y una mercancía, pero en vez de echarla, como muchas personas hubieran hecho, ella le tendió la mano una vez más y le habló de un retiro espiritual al que la habían invitado. Al principio, Carolina le sonó raro. Nunca había estado en un evento así y no entendía bien de qué se trataba, pero algo en su interior la convenció. Llegué al retiro, sucia, oliendo a feo. Me encontré con exalumnas del colegio, unas que se habían graduado conmigo, moría de la pena, y me abrazaron. Fue impresionante. Y yo creo que ahí hubo muchos milagros porque bazuca era crónica. Y te juro que no me robé nada, no me escapé, no tuve ganas de consumir. Fueron 40 días de retiro, donde experimentó por primera vez en mucho tiempo el amor. No la juzgaron y confiaron en ella. Por eso Carolina se animó a participar en todas las actividades y nunca se le pasó por la mente ni escaparse ni consumir. Siento que el haber ido a ese retiro y volverme a encontrar con personas como yo y sentir esa pena y darme cuenta de todo lo que perdí, eso debió darme ganas para seguir adelante. Antes de terminar el retiro, le ofrecieron ayuda para continuar su proceso. Ella se imaginó que le iban a dar plata para pagar una habitación o un mercado que pudiera servirle durante algunas semanas. Por eso aceptó sin dudarlo. Pero lo que en realidad le ofrecieron fue quedarse ahí durante 11 largos meses. Yo podía salir, tenía una hora de llegada, ahí empecé como a trabajar porque pues yo decía,
Nada de esto es el sudor de mi frente ni el de mi familia, pues tengo que devolver de alguna manera. Empezó a pintar tarjetas de Navidad y las amigas que hizo en el retiro se las compraban. También sacaba a pasear los perros de algunas y así pasaba el tiempo en ese lugar. La ansiedad por consumir, por supuesto que no se esfumó de un día para otro. De hecho, alcanzó a recaer en el bazuco una noche y por eso la aislaron durante 10 días. Pero el amor, la compañía y la ayuda profesional que le ofrecieron para lidiar con sus 20 años de adicciones, poco a poco fueron sacándola de ese lugar oscuro del que pensó que nunca iba a poder salir. Las cicatrices, claro, son parte de su camino de recuperación. Tengo un cuadro de depresión leve, tomo medicamentos hace 12 años, no puedo dormir si no me tomo los medicamentos que además hacen un segundo efecto que es como tranquilizar. Sufro de ansiedad, puedo llegar a tener un atracón de comida, me cuesta la disciplina, me cuestan las relaciones con los demás, me cuesta todo. Hay días en los que se siente una supermujer capaz de ayudar a quienes están pasando por lo que ella vivió durante tanto tiempo. Otros en los que les cuesta más la vida, pero dice con toda tranquilidad y orgullo que lleva 12 años limpia. Desde entonces, se ha dedicado a contar su historia y a dar asesoría sobre prevención y manejo de adicciones. Está enfocada principalmente en lo que pueden hacer los adultos para educar, prevenir y cuidar a los niños. Y yo lo que sí creo es que hay que hablar, hay que llevar estos testimonios. También hay que instruirse, porque muchos papás no tienen ni idea que es un vapeador, no tienen ni idea que es la marihuana. Entonces también los jóvenes les meten el dedo en la boca. Entonces hay que también ir más adelante, porque los jóvenes van a millón. Hay que ir más rápido que ellos. Cuando mira hacia atrás, Carolina siente compasión por la mujer que fue, pero también por sus papás y por las personas que se cruzaron en su camino. Algunas terminaron bien, como Boris, que pudo salir de las calles y hoy la acompaña en muchas de las conferencias que da. Pero otros, como su papá, por ejemplo, alcohólico, murió sin poder superar la enfermedad. Por fortuna para ella, después de los varios fondos que tocó durante 20 años, la vida hoy es muy distinta. Yo hoy digo que mi milagro es que yo pienso que pase lo que pase, no me meto ningún pase. Qué locura es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. Yo soy María Elvira Arango. La producción es de la no ficción, de Boombox y mía. Este guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. El diseño de sonido es de Pablo Restrepo. La ilustración de la portada es de Isabela Soto Vallejo. Gracias por apoyar este proyecto también a TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Recuerde que hablar nos hace bien. Consulte e infórmese sobre salud mental en www.porquequieroestarbien.com, el programa que acompaña a miles de personas.